Jo de petita llegia molts TVOs, era molt lectora de TVOs. Comprava el TVO, el Pugacito, el DDT, llavors també em comprava, que m'agradava molt, el Claro de Luna, però que era massa sentimental, però m'agradava molt la Mari Notícies. El dibuix m'agradava molt, de la Carme Barberà, i els temes, era una dona independent, era una dona que vivia sola i treballava, i en aquella època, clar, jo tenia 10 anys i només veies la vida de les dones en aquell moment era molt grisa. En mi familia, ya desde antes de saber leer, ya nos compraban tebeos franceses, italianos, catalanes y españoles. O sea que antes de saber leer ya estábamos mirando viñetas los hermanos. O sea que realmente era una lectura, no empecé yo con Bellas Artes, con el cómic, sino que estuve toda mi infancia y adolescencia leyendo tebeos. Leía cómics cuando era pequeña. Primero cómics femeninos, porque era lo que había, aunque era súper limitado el espacio y el contenido. Me encantaban los dibujos, no el texto, pero enseguida me pasé a leer cómic para chicos. El Capitán Trueno, Jabato, Hazañas Bélicas, todo este tipo de historias de aventuras, pero ahí muy consciente de que me tenía que travestizar para vivir la aventura, porque el cómic no se dirigía a mí. No se dirigía a las chicas. Digamos que mi infancia está llena de arte desde que soy muy pequeña, porque tengo una madre artista también, artista plástico. Los cuadros, la pintura, el color, el dibujo siempre ha estado a mi alrededor, ¿no? El contacto con los cómics es desde muy la infancia, porque a mí me compraban, todas las semanas nos compraban un TVO, era como una tradición en casa, ¿no? Siempre había una cultura de cómic. Después recuerdo que cuando tenía 10, 11 años, caían en mis manos los Hermano Lobo, La Codorniz, que tenían mis padres, y yo era como una obsesión por encontrar las páginas de Ops. Era como que me dirigía a un mundo totalmente fantástico. Y fue un poco mi primer contacto con un cómic un poquito más especial, más experimental, o que te llevaba a otros mundos que no era el mundo de los tebeos, ¿no? De lo que llamamos ahora tebeos. Hay dos puntos importantes en mi producción de cómic. El primero es la referencia importantísima de mi hermano mayor, Florenci Clavé, que era un dibujante extraordinario. Y él, él estaba en casa dibujando, en aquellas épocas no había dinero para estudios y cosas de estas. Y resulta que ver la magia esta de ver una página en blanco convertida en unas imágenes, simplemente teniendo como instrumentos un lápiz, una goma, en aquellas épocas un tiralíneas para los recuadros, un pincel, una plumilla y la tinta que lo recuerdo, lo tengo grabado. Yo creo que nunca hubiera llegado a hacer cómic si no fuera por esto. A pesar de que realmente durante muchos años, en lugar de dedicarme al cómic precisamente porque mi hermano era un dibujante tan extraordinario, pues hice escultura durante toda una serie de años porque pensaba que nunca podía parecerme a él y en realidad nunca he llegado a poder parecerme a él. I llavors vaig començar a dibuixar quan vaig conèixer tota la gent que serien les del TVO del Rollo. El Roger i jo anàvem a l'escola des de molt petits, des dels 9 anys que anem junts a l'escola. Ja érem amics de feia molt temps, però llavors ens vam començar a sortir junts i tota la història, i a més hi havia l'Antonio Pàmies, que era el fill de la Teresa Pàmies, que havien vingut de França. I llavors ells dibuixaven tot, els agradava dibuixar molt i dibuixaven moltíssim. I a més, el nostre professor de francès, que es diu Eliseu Trenc, va veure que nosaltres dibuixàvem i coneixia també en el Mariscal i els germans Ferriol, i llavors ens va posar en contacte. Y así va ser como comenzar. Yo empecé a hacer cómics cuando estaba estudiando Bellas Artes, porque a mí yo lo que quería hacer eran cómics, pero en esa época ni en Bellas Artes ni en ninguna escuela se hacía cómic. Entonces un día yo me presenté en el Víbora, que tenía yo unos 21 años, con una carpeta y una historieta que se llamaba Sagrera City, con guión de Shigaliov. Le gustó tanto a Alfredo Pons que enseguida me propuso hacer un guión.
Bueno, nos tendríamos que remontar a casi mi infancia, porque yo hacía unos pequeños cuadernillos en el colegio y con mis dibujos y algunos tebeos pegados, y ya los vendía en el cole por 25 pesetas. Bueno, el caso es que entro en contacto con el cómic ya desde muy pequeña y después ya empiezo con los fanzines. Eso ya empieza la adolescencia. La adolescencia es tijeras, pegamento y medio y arrasando y poder contar pues todo lo que tú tienes dentro para manifestar. Hago cómic e ilustración desde los 17 años, sobre el 68-69, y empiezo a trabajar haciendo dibujos a carbón, aguadas, que se llamaban. Son ilustraciones románticas, se trataban siempre de una chica o de una pareja, y a partir de ahí, que ya entro en ese circuito y empiezo a aprender de todos los dibujantes, empiezo a hacer cómic romántico para Inglaterra y Escocia. Hay un principio en el que, porque necesito ganar un poco de dinero y tengo 14 años y tengo que hacer algo, tengo muchos contactos en la editorial Bruguera, que me ofrece la posibilidad de hacer de aprendiz, de dibujante, y hago 2 o 3 historietas horrorosas como aprendiz en la revista Sí, y vi que aquello no era lo mío, que necesitaba hacer otras cosas. Entonces ya es cuando me paso durante muchos años a la ilustración. Los principios son en los años 70, 75 para ser más exactos, inmediatamente después de la muerte de Franco. Cuando yo llegué a Barcelona con 18 años, bueno, de repente yo ya entré en una revista que ya la película había empezado hace ya unos años, ¿no? Y era una generación un poquito más mayor que yo, fueron como mis padrinos, ¿no? Y la mayoría eran hombres. Era muy difícil encontrar chicas que dibujaran. O sea, era muy difícil encontrar chicas que les gustara dibujar y que se atrevieran con los cómics. De ahí que yo me empiezo a fijar, antes de ir a Barcelona, en el Víbora, en los primeros números, en Isafeu, que contaba historias de mujeres actuales y que hablaba de sexualidad y hablaba de temas cotidianos de la mujer, y ahí me identifiqué muchísimo y dije, hombre, es posible ser un artista de cómic, es posible, te publican. Bueno, craso error, porque luego cuando llegas ahí encuentras como bastantes impedimentos, no por parte de los profesionales, de los autores y de los dibujantes, sino más bien por el tema editorial o la línea editorial que se quería seguir. Que en un principio sí que te decían, te admitían, porque quedaba muy bien estar como mujer en una revista, era algo anecdótico, pero cuando tú ya querías contar una historia más desde tu personalidad y desde tu ámbito, ahí es donde te cortaban, donde de alguna manera a mí me cortaron las alas. Els meus companys sempre em van tractar com una més, tant els del rotllo enmascarado com el del Víbora. Sí que teníem dificultats i sèries amb els editors, perquè eren molt masclistes, eren una cosa, bueno, terrible. Terrible perquè, mira, nosaltres, per exemple, teníem el Berenguer, que el Berenguer li feia gràcia, però nosaltres no érem dibuixants, érem noies que dibuixàvem, i llavors sempre ens donaven menys pàgines, teníem més problemes, color no, que tu no ho faràs bé, una portada no, tampoc, perquè és més comercial, sempre eren més comercials els homes. I això impedia que evolucionéssim. Però bueno, almenys el Berenguer ens va donar feina, perquè l'editor del Cairo o del Nou TV no ens en va donar mai de feina. No va treballar mai cap dona, cap dibuixant dona amb ells. Bueno, las autoras que trabajábamos en los 70 y 80 fue durísimo porque nos pagaban menos, teníamos que esperar una eternidad. El editor generalmente era misógino, o sea, yo recuerdo que yo tenía el apoyo de los autores, de Alfredo Pons, de Gallardo, de Mediavilla, de Max, que todavía me apoya mucho. Entonces, claro, realmente era muy triste. Por ejemplo, mi portada del Víbora fue la única de los años 80 que hizo una autora, ninguna otra pudo hacer en toda una década una portada, y fue porque un personaje importante de la cultura francesa le escribió al editor y le dijo que el mejor dibujante para él del Víbora era Maracaibo, y Maracaibo era Laura Pérez Bernetti. Entonces se enteró de que era una mujer, entonces el editor dijo, hombre, si desde fuera reconocen que es el mejor dibujante, le dejo una portada, pero no dejó ninguna más. Y yo creo que la portada que hice de la Medusa es de las mejores del Víbora. Obviamente el ser, en principio, la única chica que había, y después encontrarme con Montse o con Mariel en el colectivo de la historieta y en Butifarra,
pues era una alegría encontrar a otras mujeres, ¿no? Pero seguía siendo un mundo masculino y de hecho cuando nos entrevistaban, siempre nos entrevistaban juntas a las 3 y éramos las nenas del cómic. Y decías, no, no somos las nenas, ellos no son los nenes del cómic, ¿no? Y además cada una es muy diferente de la otra y cada una tiene su propia personalidad. Sí que nos une la falta de espacio que tenemos. Yo he tenido siempre muy buena relación en todos los lugares donde he trabajado. No he tenido la presión, lo había en el ambiente, en lo que era el mundo del cómic, revistas como Víbora, todo este tipo de dibujo y de plataformas, pero yo aterricé en un colectivo desde el primer momento, que era el colectivo Butifarra, que era un colectivo asambleísta de izquierdas y que resulta que consideraban que era logiquísima la expresión feminista en cuanto a mis ideas, ¿no? Como no sea que dibujara con guiones de otros, pero eran sobre solidaridad o cuestiones más políticas. Entonces, en este colectivo, ningún problema. Al final, ya cuando la época de Más Madera, éramos 20 en el colectivo, entre guionistas y dibujantes, y yo era la única mujer. O sea que realmente he estado bastante rodeada de hombres. Luego también tuve la suerte que cuando os hablo de las revistas como Hogar y Moda y Dunia, en las que también participé, y que eran unas revistas de modas, como serían ahora El o este tipo de revistas. Allí también hacía una página propia y por tanto feminista, pero tenía la suerte de que las directoras de la revista eran mujeres. Y en aquel contexto yo creo que el feminismo estaba mucho más implantado que ahora, a este nivel de haber cogido puestos de responsabilidad. Y no tuve ningún problema, no lo he tenido. Me dediqué luego a otros muchos disciplinas del cómic, ¿no? como es el color, el tintado, la trama, el guión, pero como autora realmente no pude ejercer todo lo que me hubiera gustado y me quedé un poco en ese estado mental de absoluto bloqueo. Y luego ya más adelante sí que lo retomé. Fue muy gratificante para mí encontrar la Asociación de Autoras de Cómic, que fue un día en Madrid en una exposición que hacíamos homenaje a Pons en el Salón del Cómic. Yo había estado retirada entre comillas, porque siempre he dibujado, estaba dibujando El Mago, y me había aislado de todo el mundo del cómic. Y yo toda mi vida he visto el estudio de mi madre y sus exposiciones, ¿no? Y también he visto la lucha que ella ha tenido para ser reconocida y para que no la llamaran pintora de fin de semana o pintora de ama de casa, ¿no? O sea, ella criaba a sus hijos y además pintaba, y pintaba muy bien. De hecho, ella también formó el primer grupo de mujeres artistas, en los que incluía a directoras de cine, como Pilar Miró, iban por toda Europa, y yo la vi manejarse con todo esto. A mí ella me inspiró muchísimo en luego decidir que, bueno, que ella ya había hecho ese trabajo y que lo que tocaba era reivindicarse, o sea, eso ya estaba ya hecho, o sea, no teníamos por qué ahora de repente volver atrás, y no fue eso, o sea, volvimos atrás, o sea, yo me encontré con eso. Yo las he oído ahí a Concha Jerez, que también estaba dentro del grupo de ella, pues decir que otros artistas las decían, bueno, ahora os juntáis porque no tenéis lo suficiente como para que os hagan caso y os tenéis que juntar todas, ¿no? Esto lo sigo oyendo, este tipo de discurso, entre los mismos artistas, ¿no? Y bueno, y pintáis el fin de semana o mientras estáis criando a tus hijos, pues oye, qué mérito, ¿no? Artistas somos todos y no hay género, esto es una manera de que cada uno cuente su verdad, o el arte es eso. Nosotras estamos en ese mundo peleando por abrir espacio, por cambiar lenguajes, por diversificar las expresiones del cómic. Estamos ahí luchando en eso. ¿Nos encontramos dentro del ambiente con elementos machistas? Por supuesto, como en la sociedad en ese mismo momento. Solamente que a lo mejor a nosotras nos choca más en ese espacio que es rebelde, que es de izquierdas, que es lo más moderno en ese momento, y por eso yo en mis historietas, hay algunas historietas en las que hago una crítica al machismo de derechas y luego una al machismo de izquierdas, que nos dice cómo nos tenemos que liberar y es a su servicio.
Mira, una consciència feminista no la tenia, és més, una mica, jo tenia una germana, bueno, tinc encara una germana, però en aquella època era molt política, de l'LCR. I llavors, i que sigui feminista, i molt feminista d'aquestes que són, bueno, a mi no m'agradaven. Jo era una dona, jo volia ser com la Mari Notícies, una dona lliure, que tingués la meva feina i tot això. No ens tenia clara, no. Però sí que tenia molt clar, quan vaig començar a fer historietes, els temes que volia tractar i, efectivament, i des de quin punt de vista volia tractar-los. I jo volia que les dones fossin protagonistes de les històries, no secundàries, perquè les dones o eren les nòvies de no sé qui, o eren prostitutes del Raval, o eren un florero. I jo volia tractar noies que eren com jo, que anaves a la universitat, que feies coses, etc. Y la conciencia feminista potser l'he anat adquirint més amb el temps. O sea, en el primer momento que yo empiezo a dibujar, para mí es una felicidad dibujar cómic romántico, porque lo que me gusta es el dibujo, los guiones que los recibo en inglés, no me cuestiono qué están diciendo. En ese momento me estoy preparando para dibujar bien, para que la gente de turno lo encuentre aceptable y me lo compre. El que me compren mis historias, me las paguen muy bien, porque se pagaba en libras, y que además se publiquen mis dibujos en Escocia o en Inglaterra o en Suecia, para mí es una satisfacción enorme. No me doy cuenta que estoy haciendo un contenido que es machista. Coincide con el año 75-77, en el que España se empieza a liberar y con ella todos nosotros empezamos a tomar conciencia de muchas cosas. La primera conciencia al querer ser autora es qué estoy haciendo yo, y ahí entra en contradicción toda mi lucha diaria y toda mi manera de desarrollarme en la vida con los tebeos que estoy haciendo. Por lo tanto, a partir de ahí, mis trabajos empiezan a ser de denuncia feminista y empiezo a trabajar el feminismo. Yo tenía una clara influencia feminista porque ten en cuenta que el feminismo fue muy fuerte en los 70, yo era adolescente en los 70. Entonces, claro, ya venía de conocer una lucha feminista que además en Barcelona fue muy, muy notable. Entonces, además es eso, de alguna manera la lucha feminista te ayuda a luchar porque te deja claro, oye, que lo tienes difícil, te va a costar más, porque claro, si vas totalmente despistada y tal y cual, las injusticias ni las ves y entonces ni siquiera intentas luchar contra ellas. Yo creo que la conciencia feminista nos ayuda a luchar a las mujeres. Cuando empiezo como autora, intento romper con el dibujo clásico y como además me habían dicho el editor que tenía mucha responsabilidad porque seguía la línea de Luis García y de Pepe González con el dibujo realista, pero que no creía que yo lo consiguiera a pesar de que lo estaba haciendo muy bien, porque era una chica, entonces le dije, no, yo no quiero competir, lo que quiero en todo caso es separarme de cualquier comparación. Y entonces empecé a romper el dibujo, o sea, a buscar todo lo contrario de lo que estaba haciendo. Opté por el cómic experimental, en el que aprovechaba toda la cantidad de técnicas que había aprendido, al mismo tiempo que buscaba una expresión propia. Y ese es un poco el planteamiento que sigo haciendo. Primero hay una investigación sobre el tema que quiero trabajar y después una experimentación gráfica. Cada propuesta mía es diferente. Yo, si me han dado el gran premio a una trayectoria en el Salón de Barcelona, ha sido precisamente porque he sido una autora que ha abierto muchos caminos. Cada álbum que hago yo, cada historieta, me planteo un grafismo, un guionista, un escritor, una escritora diferente. Me ha costado mucho, pero también me ha dado un lugar en la historia del cómic español, porque, por ejemplo, también he participado en algún álbum, como por ejemplo 11M, 11 miradas, y nos dieron un premio por aportar nuevas vías al cómic internacional. En unos inicios mi temática era muy sexual, pues bueno, era la edad, las hormonas, también necesitabas contar esas cosas porque no había habido como mucho silencio, mucho tabú con el tema de la sexualidad. Y bueno, yo me lanzaba a contar estas cosas. Luego lo vi como que ya se estaba utilizando bastante para acaparar público y me dejó de interesar.
me empezó a interesar un poco la manera de contar historias que no fuera de la típica, ¿no? En Los sonidos del morbo a mí me gustaba contar historias solamente con imágenes, con un detonante que era la onomatopeya, que era una secuencia de imágenes, era una exploración mía. Con el tiempo y con mis pequeños, ¿cómo se dice?, desengaños, los cómics ya me resultaban muy encorsetados y, bueno, sobre todo que dependías mucho de la política editorial, lo que te publicaran, y ya decidí hacer otra vez cosas por mí misma, y ahí surgió El Mago. El Mago es un salto del papel a la imagen en movimiento, y es también una experimentación y es un contar lo que me da la gana. Jo em considero historietista, és a dir, que encara que faci una vinyeta suelta, a vegades estic explicant una història amb aquesta vinyeta. Llavors, tant la il·lustració com la historieta és més o menys el mateix. Parteixes d'una idea, que li vas donant voltes, llavors fas un guió, llavors has de fer la pàgina, la composició gràfica de la pàgina, etc. En los años 60, a principios de los 60, hacía ilustraciones para una enciclopedia que se hacía en la editorial Salvat. Luego me trasladé a Cuba y en La Habana creamos junto con un equipo una colección que se llamaba Gente Nueva, que era una colección de libros juveniles en las que, aparte de estar en este colectivo de la creación, también ilustré varios libros. ¿Por qué empiezo con el cómic realmente? Por una cuestión, necesitaba este medio de expresión para hablar del machismo imperante en los grupos políticos de izquierdas a los que pertenecía. Así como no me encontré el machismo en el cómic, sí que me lo encontré en los partidos. Y entonces, cuando hago una historia como Jenny de Westfalia, que es la mujer de Karl Marx, y era para demostrar, para enseñar, para decir que la diferencia entre el hombre público, el intelectual, el ideólogo y el marido. Y luego también hice otra página que es Doble Jornada, que en el fondo también es lo mismo, es una crítica a personas de los partidos políticos de izquierdas. No todo el mundo era así, pero había que cogerlos con pinzas los que no lo fueran. Esto se reforzó porque entré en contacto también con otro colectivo de mujeres, que eran las mujeres de la editorial La Sal, que es la primera editorial feminista que hubo en Barcelona, donde inicié también el primer libro que hubo en esta editorial, que es el Quadern del Cos i l'Aigua, que es un libro de poemas de Mari Chordà que ilustré y que es el primer libro en el que habla de la importancia del amor entre mujeres. El del rotllo Enmascarado va ser una cosa que va ser molt agradable, realment. Van fer una comuna, treballàvem junts, tots a les mateixes taules. Vam fer el rotllo Enmascarado, vam fer el Catalina i el Paupèrrimus, i després vam fer el Roger, el Pàmies i jo, el de còmic. I el veníem a la Rambla. Llavors, segons la pinta que tenien, si tenien cabell llarg i veies quina pinta tenia, els hi oferíes. I els veníem així, sí, sí. També va aparèixer, va haver-hi en aquell moment, una botiga de TVOs, que es deia Zap, i era el Jaume Fargas, que va ser un personatge bastant important perquè va ser molt integrador, perquè anàvem tots allà, i portava tot el TVO belga, la línia clara belga, etc. I també ens va portar el còmic underground. Gràcies a ell vam començar a poder comprar aquestes revistes que, clar, no arribaven aquí, si no. I llavors, l'any 75, em sembla que és, el Nazario publica El Piranya Divina. I llavors va aparèixer la policia. Era una època molt grisa i molt fosca, tenies por de fet, perquè segons quina pinta feies et podien aturar en qualsevol moment. Va haver-hi una desbandada, ells se'n van anar, uns quants se'n van anar a Eivissa i el Nazario se'n va anar al Marroc. Llavors ens vam quedar els jovenets, perquè ells ja eren més grans, nosaltres teníem 16 anys. I vivíem amb els pares encara nosaltres. En canvi, ells ja tenien una vida, ens portem més anys. Mentre nosaltres fèiem el Picadura Selecta, aquí a Madrid es va fer el Carajillo Vacilón i els d'Eivissa van fer, sé el que és el Nasti de Plasti. I ja està, llavors quan van tornar, llavors ja no era tan underground com si diguéssim, perquè llavors ja teníem editor. I després va aparèixer el Berenguer. I llavors un dia parlant amb el Roger deia és que no, m'agradaria trobar alguna noia que dibuixés. I llavors em va donar feina. Però mira, la primera feina que em va donar va ser de com es feia un cunilinguis, per veure si em posava vermella o no. I no m'hi vaig posar i li vaig fer.
Yo destacaría de los 80 una historieta que hice que se llamaba Consuelo Arroyo, de brochazo, muy pictórico, que se publicó en Europa Viva, que es una revista que hizo el mismo editor del Víbora, Berenguer. Me interesó siempre el underground, por ejemplo la historieta que hice con Alfredo Pons de cómo en las películas francesas. Luego hice algunas cosas en color en el Víbora, más de línea clara y más pop. Y luego ya las décadas siguientes, los 90 fue experimentación, el año 2000 ya comencé con ediciones de Ponent, que eran historias eróticas, El brillo del gato negro y Amores locos, y últimamente estoy haciendo poesía gráfica. Esa pregunta que aparece en el Tótem Especial Mujeres, que es ¿por qué el cuerpo femenino es una bandera y la voz de las mujeres está silenciada y no aparece? Eso, defendido con datos académicos, consigo que el cómic entre en la universidad, soy una más de las que consigue eso, pero además consigo que la perspectiva de género entre en el análisis del cómic. Y eso ha sido mi mayor satisfacción en esta profesión. Los dibujantes de cómic, lo primero que hacemos es decir que sí a todos los trabajos. ¿Por qué? Pues porque es una profesión inestable, hoy puede ser buenísimo y mañana puede quedar colgado. Por lo tanto, estamos siempre preparados para una crisis y siempre estamos haciendo 1000 otras cosas más. Bueno, en un principio más o menos íbamos ahí trampeando. Me dediqué a ser colorista, iluminadora que llaman ahora también, y entonces pues me daban páginas para colorear. Desde porno japonés, que recuerdo que era una gama de colores carne impresionante porque solamente se veía carne, y luego ya entré en Al Ataque y el Show, que era una revista de ediciones B, sobre un programa que trabajábamos semanalmente, entonces había mucho curro y bueno, de alguna manera alimenticio, ¿no? Y luego también otros miles de trabajos, desde ilustración, etiquetas de vino, facturabas algo pero no daba para vivir, entonces pues tenías que dedicarte o a poner cafés, o a ser auxiliar administrativa, o a leer el tarot. O sea, he hecho todo lo que he podido para sobrevivir durante esos años 90 tan oscuros para nosotros. La crisis de los 90 fue una depresión muy notable, pues un 70% de los autores que se mantenían del cómic dejaron este arte y se dedicaron a la pintura, a la publicidad, a la enseñanza. Fue una hecatombe, fue algo realmente muy grave. Pero yo seguí dibujando, o sea, muy cabezota. De hecho, hice, sin poder publicar, Las mil y una noches, que son unas 100 páginas y se publicó luego por Ediciones de Ponent en el año 2000. Hice también Las habitaciones desmanteladas y entonces también me dediqué al cómic experimental porque Felipe Hernández Cava me dio la oportunidad de publicar en revistas muy vanguardistas como Medios Revueltos y El Ojo Clínico, en las que pude experimentar con toda libertad durante los difíciles años 90, que no había ninguna revista. Y es extraño porque en los años 90, que era un momento tan difícil para el cómic, hicimos un cómic dificilísimo, que es precisamente el experimental. No fue una crisis, fue una hecatombe. Es decir, se cerró absolutamente todas mis plataformas alimenticias, desde todas las revistas de cómic, las de moda, es que todo, o sea, desapareció en aquellos años. Pero la cuestión es que me planteé lo siguiente, yo desde siempre me interesa muchísimo la gastronomía y me interesaba mucho el viaje que hacen los alimentos desde un lugar a otro, por qué, cómo. Y creé una pequeña colección de libros que se llamaba Libros de Allende. Algunos están ilustrados por mí, como uno de cocina mexicana y tal, pero inmediatamente después de esta época tenía ganas de formar parte de otro colectivo, un colectivo de dos, de Paco Camarasa y mío. Creamos en Barcelona la primera librería que hubo en el Estado español de novela negra, de novela policíaca, exclusivamente de este género. No entraba ningún otro género más. Fue un referente para todos los aficionados al género. La librería se llamaba Negra y Criminal. Cap al 87 o 88,
Jo cada cop feia menys historietes pel Berenguer, perquè no li interessaven gens el que jo feia, perquè deia que era molt light. En aquell moment, doncs, ell el que volia era molta sexe, molta droga i molta violència. I llavors vaig començar a fer molta il·lustració, venia aquí a Madrid, al Marie Claire, al Vitalidad, etc. Treballava al Diari de Barcelona i vaig començar a pintar. Però llavors, cap al principi del 90, el Roger ja començava a treballar fent decoració de pel·lícules i cine en l'audiovisual. I llavors li vaig fer d'ajudant de decoració. I Nadal, Setmana Santa i l'estiu feia substitucions als ambulatoris. Jo soc metge, tinc el títol en medicina, vaig estudiar per ser neuròleg. Llavors ja no depenia del dibuix per viure, el qual és fantàstic, perquè jo he dibuixat tota la meva vida, m'encanta dibuixar, i els meus amics pobres que s'han hagut de guanyar la vida dibuixant estan fins al nas de dibuixar. I jo no, jo em passo molt bé, em diverteixo moltíssim. Por mis propias inquietudes escribía artículos, formaba parte de los consejos de redacción de revistas, montábamos revistas para poder tener plataformas donde expresarnos, tenía ese otro bagaje, con lo cual en los años 90 ya me había llamado Antonio Martín para ser realizadora técnica de sus revistas cuando se inicia el Dragon Ball, el Bola de Drag, más otras colecciones como Fly, Luchadoras de Leyenda, Shin-Chan. Por un lado, tenía un estudio montado haciendo toda la realización editorial de todo esto y por otro lado seguía dibujando. Seguía dibujando, pues, por ejemplo, el álbum Cambio el polvo por brillo o Los derechos de la mujer o El cancionero protestón, que es otro trabajo de Virus. Pero entonces ya trabajos absolutamente que me satisfacieran o que hubiera una denuncia en concreto que quisiera plasmar, ¿no?